La caja oblonga. Hace años reservé pasaje de Charleston, Carolina del Sur, a Nueva York, en el excelente paquebote Independence, comandado por el capitán Hardy. Si el tiempo lo permitía, nos haríamos a la mar el 15 de junio. El día anterior a esa fecha, subí a bordo para ordenar algunas cosas en mi camarote. Supe entonces que tendríamos a bordo gran número de pasajeros y más damas de lo acostumbrado. En la lista figuraban varios conocidos y, entre otros nombres, me alegró encontrar el de Mr. Cornelius Watt, joven artista por quien yo sentía un profundo sentimiento de amistad. Habíamos sido condiscípulos en la universidad donde andábamos siempre juntos. Su temperamento era característico del genio, una mezcla de misantropía, de sensibilidad y de entusiasmo. A estas cualidades unía el corazón más sincero y cálido que haya latido nunca en pecho humano. Observé que su nombre figuraba en la puerta de 3 camarotes, y al repasar la lista de pasajeros, vi que había reservado pasaje para él, para su esposa y sus 2 hermanas. Los camarotes eran bastante espaciosos, con 2 literas harto estrechas, de modo que, en cada una, apenas había una persona. No alcancé, sin embargo, a comprender por qué había tomado 3 camarotes para 4 personas. Precisamente en esa época pasaba yo por uno de esos estados de melancolía espiritual que tornan al hombre curioso hasta la normalidad por la cosa más nimia. Confesaré, avergonzado, que me aventuré a una serie de conjeturas tan insanas como absurdas acerca del camarote sobrante. Aunque no era asunto mío, me dediqué con la mayor tenacidad a buscar una explicación. Por fin, llegué a una conclusión que me asombró no haber encontrado antes. Es para un criado, me dije. Hay que ser tonto para no haber caído antes en algo tan sencillo. Pero cuando consulté de nuevo la lista de pasajeros, descubrí que en el grupo no figuraba ningún criado, aunque tal hubiera sido en principio la intención de Mr. Watt, porque las palabras y criado habían sido escritas primero y tachadas después. Debe de tratarse de un exceso de equipaje, pensé. Alguna cosa que Watt no quiere bajar a la bodega, algo que prefiere tener a la vista. Ah, ya sé, un cuadro o algo parecido. Por eso ha estado en tratos con Nicolino, el judío italiano. La idea me satisfizo, y por el momento dejé de lado mi curiosidad. Conocía muy bien a las 2 hermanas de Watt, jóvenes tan amables como inteligentes. En cuanto a su esposa, no me la había presentado aún, porque la boda era reciente. Watt hablaba a menudo de ella en mi presencia con su acostumbrado estilo entusiasta. La describía como una espléndida belleza llena de ingenio y cualidades. De ahí que yo estuviera ansioso por conocerla. Watt y su familia, según me informó el capitán, visitarían el barco ese mismo día, el 14, por lo cual permanecía a bordo 1 hora más de lo que pensaba, con la esperanza de ser presentado a la joven esposa. Pero al cabo de este tiempo, se me informó que la señora Watt se hallaba algo indispuesta y que no acudiría a bordo hasta el día siguiente a la hora de zarpar. Cuando llegó el momento de embarcar, me dirigí de mi hotel al puerto. El capitán Hardy salió a mi encuentro para explicarme que, debido a las circunstancias, frase estúpida pero adecuada, el Independence no sería a la vela hasta dentro de un día o 2, y que, cuando todo estuviera dispuesto, me lo haría saber y me enviaría recado de embarque. Me pareció extraño porque soplaba una fuerte brisa del sur, pero como nadie supo darme razón de las circunstancias, pese a que las indagué, no me quedó más remedio que regresar a mi alojamiento y consumir en ocio mi impaciencia. Pasó casi una semana sin que llegara el esperado mensaje del capitán. Cuando por fin llegó, me embarqué inmediatamente. El barco se hallaba atestado de pasajeros que aumentaban la confusión habitual del momento de izar velas. El grupo de Watt llegó minutos después que yo. Estaban allí las 2 hermanas, la mujer y el artista. Este con uno de sus habituales accesos de melancolía, misantropía. Como estaba acostumbrado a su carácter, no le presté especial atención. Ni siquiera me presentó a su esposa,
y fue su hermana Marian, tan dulce como inteligente, quien cumplió con ese deber de cortesía, presentándonos en breves y apresuradas palabras. Un espeso velo cubría el rostro de la señora Watt, y cuando lo levantó para devolverme el saludo, confieso que quedé profundamente asombrado. Más hubiera quedado si la experiencia no me hubiera inducido a desconfiar de las entusiastas descripciones de mi amigo el artista cuando se explayaba en comentarios sobre la hermosura femenina. De sobra sabía yo con qué facilidad se remontaba a las regiones del puro ideal si hablaba de belleza. Lo cierto es que no pude por menos de considerar a la señora Watt como una mujer decididamente vulgar. Si no era del todo fea, me temo que no andaba lejos. Vestía, eso sí, con exquisito gusto, y no dudé que había cautivado el corazón de mi amigo por las gracias más duraderas del intelecto y del espíritu. Pronunció muy pocas palabras y siguió enseguida a su esposo al camarote. Renació entonces mi antigua curiosidad. Era evidente que allí no había ningún criado. Indagué luego el equipaje adicional. Con algún retraso llegó al muelle un carro con caja oblonga de pino, que al parecer era lo único que esperaban. Una vez a bordo la caja, nos hicimos a la vela y poco después de pasar la barra, navegábamos en mar abierto. La caja, como ya he dicho, era oblonga. Tenía unos 6 pies de largo por 2,5 de ancho. La examiné atentamente porque me gusta ser preciso. Su forma, empero, era especial, y tan pronto como la examiné, comprobé la exactitud de mis conjeturas. Como se recordará, llegué a la conclusión de que el equipaje adicional de mi amigo, el artista, sería de cuadros, o al menos de un cuadro. Sabía que Watt había mantenido tratos con Nicolino durante varias semanas, y ahora veía a bordo una caja que por su forma no podía contener, probablemente, más que una sola copia de la última cena de Leonardo. Tampoco ignoraba que una copia de ese cuadro, realizada por Rubini, el joven en Florencia, había estado cierto tiempo en manos de Nicolino. Mi curiosidad, por tanto, parecía satisfecha, por lo cual me felicité para mis adentros por mi perspicacia. Era la primera vez que yo supiera que Watt me ocultaba sus secretos artísticos. En esta ocasión intentaba adentrárseme y pasar de contrabando una joya pictórica a Nueva York, con la esperanza de que yo no me enterara del asunto. Decidí, por tanto, tomar un buen desquite en el futuro. Con todo, había un detalle que me preocupaba. La caja no fue llevada al camarote sobrante, sino depositada en el de Watt, donde debía ocupar casi por completo el piso, con evidente incomodidad para el artista y su esposa. Incomodidad acrecentada porque la brea o pintura con que se habían rotulado grandes letras mayúsculas desprendía un olor acre y desagradable que a mí se me antojaba especialmente repugnante. Sobre la tapa habían pintado estas palabras: Señora Adelaida Curtis, Albany, Nueva York. Envío de Cornelius Watt es este lado hacia arriba. Trátese con cuidado. Yo sabía que la señora Adelaida Curtis de Albany era la suegra del artista y consideré el rotulado de las señales como una mistificación destinada a engañarme. Deduje, por tanto, que la caja y su contenido no pasarían más allá del estudio de mi melancólico amigo, en Chambers Street, Nueva York. Durante los 3 o 4 primeros días tuvimos un viento bonancible, a pesar del viento de proa. Viramos hacia el norte y enseguida perdimos de vista la costa. Los pasajeros estaban de muy buen humor y se comportaban con toda sociabilidad. Debo exceptuar, sin embargo, a Watt y a sus hermanas, que adoptaron una postura severa y fría, y hasta un tanto descortés con el resto del pasaje. Y no tomé muy en cuenta la conducta de Watt. Parecía más melancólico de lo habitual. Diré incluso que parecía lúgubre. Pero, tratándose de él, me hallaba preparado para cualquier excentricidad. En cambio, me resultaba imposible disculpar a sus hermanas. Se recluyeron en su camarote durante casi toda la travesía, y se negaron en redondo, pese a mis repetidas instancias, a alternar con nadie de a bordo. La señora Watt se comportó de modo más agradable. Vale decir que era habladora, y ser habladora es algo encomiable en una travesía por mar. Llegó a intimar en exceso
con la mayoría de las señoras, y ante mi asombro, mostró una inequívoca inclinación a coquetear con los hombres. A todos nos divirtió mucho. Y digo divirtió, aunque apenas sé cómo explicarme. La verdad es que pronto observé que se reían con más frecuencia de ella que con ella. Los caballeros se reservaron sus opiniones, pero las damas no tardaron en calificarla de corazón tierno, aspecto más bien insignificante sin la menor educación y decididamente vulgar. Todos se preguntaban cómo Watt se había dejado atrapar en tal matrimonio. Las razones de fortuna pesaban en la opinión de la mayoría, pero yo sabía que no era ese el motivo, pues Watt me había informado que ella no aportó un solo dólar ni esperanza de aportarlos. Se había casado con ella, según dijo, por amor y solo por amor, pues su esposa era más que merecedora del amor. Pensando en estas frases de mi amigo, confieso que me sentí terriblemente desconcertado. ¿Sería posible que estuviera perdiendo la razón? ¿Qué otra cosa podía yo pensar? El tan refinado, tan culto, tan exigente, con una percepción tan exquisita de lo imperfecto y una apreciación tan sutil de la belleza. Cierto que la dama parecía estar muy enamorada de él, especialmente en su ausencia, poniéndole en ridículo con frecuentes citas de lo que había dicho su adorado esposo, el señor Watt. Parecía tener siempre la palabra marido, según una de sus delicadas expresiones, en la punta de la lengua. A bordo todos advirtieron que Watt la rehuía de la forma más descarada y que pasaba la mayor parte del día encerrado en su camarote, donde bien podía decirse que vivía, dejando a su esposa plena libertad de divertirse como mejor le pareciese en las reuniones del salón. De lo visto y oído, deduje que el artista, por algún inexplicable capricho del destino, o presa quizá de un arrebato entusiasta de pasión imaginaria, se había unido a una persona muy inferior a él, y que, como lógica consecuencia, había terminado sucumbiendo a la más viva repugnancia. Le compadecía desde el fondo de mi corazón, pero no por ello pude perdonarle su reserva en la cuestión de la última cena. Por tanto, seguí dispuesto a tomar mi revancha. Cierto día subió Watt a cubierta y cogiéndome del brazo como acostumbraba, nos pusimos a pasear de proa a popa. Su melancolía, que me pareció natural, dadas las circunstancias, parecía haber llegado a su plenitud. Habló poco, y eso, a disgusto y con evidente esfuerzo. Aventuré una broma o dos y vi que hacía una hastiada tentativa por sonreír. Pobre muchacho. Pensando en su mujer, me asombraba de que tuviera ánimos para fingir alegría. Por último, me arriesgué a sondearle a fondo mediante una serie de insinuaciones veladas sobre la caja oblonga, con objeto de que comprendiese que yo no era ni blanco ni víctima de su pequeña y jovial mistificación. Como primera observación, y para descubrir mis baterías ocultas, dije algo sobre la curiosa forma de aquella caja. Al pronunciar esta frase esbocé una sonrisa de inteligencia y guiñé un ojo mientras le hacía un gesto amistoso con mi índice. La manera con que Watt acogió esta broma inocente me convenció de su locura. Me miró primero con fijeza, como si le fuera imposible comprender la gracia de mi comentario. Pero, a medida que mis palabras iban abriéndose paso en su cerebro, los ojos parecían querer escapársele de las órbitas. Se puso muy colorado, después palideció atrozmente y a continuación, como si le divirtiera realmente lo que yo había insinuado, prorrumpió en una franca y ruidosa carcajada que, ante mi asombro, prolongó con un vigor increscendo durante 10 minutos o más. Por último, se desplomó pesadamente sobre cubierta. Cuando corrí a levantarle, su apariencia era la de un muerto. Solicité ayuda y con gran dificultad le hicimos volver en sí. Apenas hubo recobrado el sentido, habló de forma incoherente durante un rato, hasta que le sangramos y acostamos. A la mañana siguiente se había repuesto, por lo menos, en cuanto a salud física. De su mente prefiero no decir nada. Durante el resto de la travesía evité su compañía por consejo del capitán, que pareció compartir plenamente mi opinión sobre su locura, y me rogó que nada dijese al resto del pasaje. Después de la crisis de Watt, ocurrieron varios incidentes
que agudizaron aún más la curiosidad que me devoraba. Entre otros, señalaré el siguiente. Me sentía nervioso por haber bebido demasiado té verde muy cargado y dormí mal por la noche. En realidad, no pegué ojo durante 2 noches. Mi camarote daba al salón principal o comedor, como el resto de los camarotes ocupados por hombres solos. Las 3 habitaciones de Watt comunicaban con el salón posterior, separado del principal por una estrecha puerta corredera que no se cerraba por la noche. Como seguíamos navegando con viento en contra, el barco escoraba a sotavento de modo considerable, y siempre que el costado de estribor se inclinaba en este sentido, la puerta divisoria resbalaba y quedaba abierta sin que nadie se molestara en cerrarla. Mi litera se hallaba en una posición tal que cuando tenía abierta la puerta de mi camarote, y lo estaba siempre por el calor, podía ver con toda claridad el salón posterior y, además, la parte donde estaban situados los camarotes de Watt. Pues bien, 2 noches no consecutivas en que me hallaba despierto distinguí claramente a la señora Watt que salía con gran cautela hacia las 11 del camarote de su marido para entrar en el supletorio, donde permanecía hasta el amanecer, hora en que Watt la llamaba y ella salía para regresar a la cabina del matrimonio. Era evidente que estaban separados. Tenían cuartos aparte, en espera sin duda de un divorcio más definitivo. Tal era, después de todo, pensé, el misterio del camarote sobrante. Hubo, además, otra circunstancia que me interesó vivamente. Durante las 2 noches del insomnio en cuestión, e inmediatamente después que la señora Watt penetrase en el tercer camarote, llamaron mi atención ciertos ruidos extraños, cautos y sofocados, procedentes de la cabina de su esposo. Tras escucharlos un rato, logré averiguar su significado. Aquellos ruidos eran producidos por el mismo artista que intentaba abrir la caja oblonga con la ayuda de un escoplo y una maza, envuelta esta última en alguna materia de lana o algodón que amortiguara los golpes. Acechando de esta manera, pensé que podría distinguir el momento preciso en que Walt levantará la cabeza, y que podría, asimismo, apreciar el instante en que la retirase y depositase en la litera inferior de su camarote. Esto último lo supe, por ejemplo, gracias a los ligeros golpes que dio la tapa al chocar contra los bordes de la madera de la litera, cuando trató de colocarla suavemente por no haber sitio para ella en el suelo. A esto siguió un silencio de muerte, que no fue turbado por ningún ruido hasta cerca del amanecer, a no ser que mencione un leve sonido de sollozo o murmullo tan contenido que resultaba casi imperceptible, a menos que se tratara de un producto de mi imaginación. Digo que me hacía pensar en sollozos o suspiros, pero podía no ser lo uno ni lo otro. Más bien, cabía pensar en una ilusión de mis oídos. Sin duda, y de acuerdo con sus hábitos, Mr. Watt se entregaba a una de sus chifladuras, a uno de sus arrebatos de entusiasmo artístico, y abría la caja a fin de recrear sus ojos en el tesoro pictórico que contenía. Nada había en esto que justificara el rumor de sollozos, repito, pues que debió ser un simple capricho de mi propia fantasía, excitada por el excelente té verde del capitán Hardy. Las 2 noches de que he hablado, y precisamente poco antes del amanecer, percibí con toda claridad cómo Mr. Watt colocaba de nuevo la tapa sobre la caja oblonga, introduciendo los clavos en los orificios con la maza forrada de trapos, hecho lo cual, salía de su camarote completamente vestido y llamaba a la señora Watt, que se hallaba en la otra cabina. A los 7 días de travesía, y cuando habíamos pasado ya el cabo Hatteras, sobrevino una tremenda galerna del sudoeste. Como el tiempo se había mostrado amenazador, estábamos prevenidos. A bordo se dispuso todo para capear el temporal, y como el viento aumentó su intensidad, nos dejamos llevar al amparo de la cangreja de mesana y del trinquete, ambas con doble rizo. Así navegamos sin mayor peligro durante 48 horas, pues el buque demostró poseer excelentes condiciones marineras en muchos aspectos y no hizo agua en cantidad apreciable. Al fin de este periodo, el viento se huracanó
y deshaciendo en jirones la cangreja de mesana, ocasionó una inundación de varias olas enormes que rompieron contra cubierta una tras otra. Este accidente nos costó la pérdida de 3 hombres que cayeron por la borda de la cocina. Además, quedaron destrozadas casi todas las amuradas de babor. Apenas recobramos los sentidos, el trinquete se hizo trizas. Izamos entonces una vela de stay contra borrasca y contra ella pudimos resistir durante algunas horas, capeando el barco, la borrasca con mayor estabilidad que antes. A todo esto, el vendaval continuaba en toda su furia, sin dar señales de amainar. Pronto nos dimos cuenta de que la enjarciadura se hallaba en mal estado e iba muy forzada. Y al tener un día de vendaval, sobre las 5 de la tarde, un fuerte bandazo de barlovento dio al traste con nuestro palo de mesana. Durante algo más de una hora tratamos de arrojarlo por la borda, debido al terrible balanceo del barco. Antes de conseguirlo, el carpintero subió a popa para anunciar que había 4 pies de agua en la sentina. Para agravar nuestra situación, encontramos las bombas obstruidas y casi inservibles. Todo fue entonces confusión y angustia. Pero continuamos luchando para aligerar el buque, arrojando al mar casi toda la carga y cortando 2 mástiles que quedaban. Aunque todo esto se llevó a cabo, las bombas seguían inutilizadas y la vía de agua, mientras tanto, aumentaba. Al ponerse el sol, decreció la violencia del huracán sensiblemente, y al calmarse el mar, abrigamos todavía esperanzas de salvarnos en los botes. A las 8 de la noche, las nubes se abrieron a barlovento y gozamos la ventaja de una luna llena, lo cual fue una gran suerte que alegró un tanto nuestros decaídos ánimos. Tras increíbles trabajos logramos arriar un bote al costado sin ningún daño material. Dentro embarcó toda la tripulación y la mayor parte de los pasajeros. Este grupo partió al punto y tras muchos sufrimientos arribaron sanos y salvos a la ensenada de Ocracoke, al tercer día del naufragio. A bordo y con el capitán quedamos 14 pasajeros dispuestos a confiar nuestra suerte al bote de popa. Lo arriamos sin dificultad, aunque se libró por un milagro de volcar al tocar el agua. En él embarcaron el capitán y su esposa, Watt y su familia, un oficial mexicano con su mujer, y sus 4 hijos y yo, con mi criado de color. Como es natural, solo quedó sitio para unos pocos instrumentos imprescindibles y algunas provisiones y ropas. ¿Cuál no sería el asombro de todos cuando, apenas alejados unas brazas del buque, Watt se puso en pie en la popa del bote y fríamente pidió al capitán Hardy que volviéramos al buque para recoger su caja oblonga? «Siéntese, Mr. Watt», respondió el capitán con cierta severidad. «Si no permanece quieto, terminará por hacer zozobrar el bote. ¿No ve que la borda está al ras del agua?» «¡La caja!», vociferó Watt, siempre de pie. «La caja, le digo. Capitán Hardy, no puede negarme lo que le pido. No puede. Su peso es insignificante. Apenas nada. Por la madre que le dio al ser, por el amor del cielo, por su esperanza de salvación, le imploro que volvamos a recoger la caja». Durante un momento el capitán pareció conmoverse ante la fervorosa súplica del artista, pero no tardó en recuperar su aire severo y dijo simplemente: «Mr. Watt, está usted loco. No puedo escucharle. Siéntese, le digo. Hará zozobrar el bote. Quiero... Sujétenle. Agárrenle. O saltará al agua. Ah, lo suponía. Ya ha saltado». En efecto, mientras el capitán decía estas palabras, Watt se había lanzado al agua. Como estábamos aún a sotavento del buque, logró, en un esfuerzo casi sobrehumano, agarrarse a una cuerda que colgaba de las cadenas de proa. Un momento después trepaba a bordo y se precipitaba frenéticamente por la escotilla que daba a los camarotes. Entretanto, nosotros habíamos sido arrastrados a popa del buque, y sin la protección de su casco, nos encontramos a merced del tremendo oleaje, todavía encrespado. Hicimos un denodado esfuerzo por retroceder, pero nuestro pequeño buque era como una pluma en medio del soplo de la borrasca. Una ojeada bastó para comprender que era irremisible el destino del infortunado artista. A medida que nos alejábamos del buque semi-hundido, vimos al loco, pues solo como tal podíamos considerarle,
aparecer de nuevo en la sobrecubierta, arrastrando con fuerzas propias de gigante la caja oblonga. Mientras le contemplábamos estupefactos, arrolló rápidamente una cuerda de 3 pulgadas a la caja primero y en torno a su cuerpo después. Segundos más tarde, caja y hombre caían al mar y desaparecían instantáneamente y para siempre. Por un momento, detuvimos, contristados, el movimiento de los remos, los ojos clavados en aquel lugar. Por fin, bogamos hacia adelante. Durante 1 hora, reinó el silencio. Por fin, me atreví a aventurar una observación. ¿Se ha fijado usted, capitán, que se hundieron de golpe? ¿No le parece extraño? Confieso que, por un momento, abrigué una débil esperanza de que Watt se salvara, al ver que se ataba a la caja para arrojarse al mar. Era lógico que se hundieran, y que se hundieran con la rapidez de una bala de plomo, respondió el capitán. Sin embargo, saldrán de nuevo a la superficie, pero no antes de que se disuelva la sal. ¿La sal? Exclamé. «Ch», dijo el capitán, señalando a la esposa y a las hermanas del muerto. Ya hablaremos de esas cosas en ocasión más oportuna. Mucho sufrimiento en aquella travesía y escapamos a la muerte por muy poco, pero nos favoreció la fortuna como a nuestros compañeros de la chalupa. Más muertos que vivos, desembarcamos al cabo de 4 días de horrible angustia en la playa frontera a la isla de Roanoke. Permanecimos allí 1 semana, pues los raburos apenas nos molestaron, y por fin conseguimos embarcación para Nueva York. 1 mes después del naufragio del Independence, encontré casualmente en Broadway al capitán Hardy y nuestra conversación giró, como es natural, sobre el desastre y en especial sobre el triste destino del pobre Watt. En esta ocasión pude enterarme de los siguientes detalles. El artista había tomado pasaje para él, su esposa, sus 2 hermanas y un criado, tal como él había descrito. Y su esposa era realmente la más encantadora y cariñosa de las mujeres. En la mañana del 14 de junio, día que visité por primera vez el barco, la señora Watt cayó repentinamente enferma y falleció. Aunque el joven esposo sintió un dolor frenético, las circunstancias le impedían aplazar su viaje a Nueva York. Tenía que llevar el cadáver de su adorada esposa, su madre, aunque no ignoraba que un prejuicio universal le impedía hacerlo abiertamente. De cada 10 pasajeros, 9 habrían abandonado el barco antes que hacerse a la mar en compañía de un cadáver. Ante el dilema, el capitán Hardy consintió que el cuerpo parcialmente embalsamado, acondicionado entre espesas capas de sal y en una caja de dimensiones adecuadas, fuese subido a bordo como si se tratara de una mercancía. Nada se diría sobre el fallecimiento de la dama, y como sabía que Mr. Watt había tomado pasaje para él y para su esposa, fue preciso que alguien la suplantara durante la travesía. La doncella de la difunta fue convencida sin grandes dificultades. El camarote supletorio, que en principio había sido tomado para la doncella, fue conservado para que durmiese en él la falsa esposa durante las noches. Durante el día, representaba en la medida de sus posibilidades el papel de su señora, que no era conocida de los pasajeros de a bordo, como minuciosamente se averiguó con antelación. Mi propio engaño, aunque bastante explicable, provino de un temperamento demasiado negligente, inquisidor e impulsivo. Pero, desde entonces, es raro que duerma bien de noche. De cualquier lado que me vuelva, encuentro siempre un rostro que me hostiga, y una risa histérica que resonará por siempre en mis oídos.